Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa. Hoy nos acompaña en los micrófonos de EducaON Rocío Cabrera, de la Fundación Desarrollo y Persona, que tiene por objeto la asistencia, ayuda y promoción de la familia, los jóvenes, adolescentes y niños, favoreciendo los valores humanos. Rocío imparte sesiones de educación afectivo-sexual en muchos de los colegios de Vitoria-Gasteiz y tal vez por eso conoce muy bien un tema que preocupa a los adolescentes. Rocío, bienvenida. Vamos ya con la primera pregunta. ¿En qué consiste específicamente esta visión integral de la sexualidad que enseñas a todos los jóvenes con los que trabajas en las distintas charlas en los colegios? Pues mira, yo cuando me pongo delante de un aula, ya sea con los alumnos, con los padres, lo que intento transmitirles es que la educación afectivo-sexual es la educación del corazón. Nosotros cuando como padres nos ponemos delante de nuestros hijos, si nos ponemos a pensar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos para ellos, es que sean felices, ¿no? Ese es el anhelo que tenemos como padres. Para que nuestros hijos puedan ser felices, son personas necesitadas de ser queridas, de ser amadas y con una gran capacidad para amar. Entonces, entendiendo la educación afectivo-sexual como una dimensión que integra a toda la persona y un camino que es el que me va a ayudar a aprender a amar. Y no solo reducir la educación sexual a la prevención de embarazos no deseados, a las infecciones de transmisión sexual, a prácticas sexuales, que es normalmente lo que nuestros adolescentes están recibiendo como educación sexual. ¿Crees en este sentido que existe una gran desinformación en nuestros jóvenes sobre estos temas y que muchas veces esa información que reciben es parcial? A ver, información tienen mucha, porque además hoy en día tienen acceso a mucha más información que teníamos nosotros, pero les falta conocimiento. Un alumno puede buscar perfectamente en internet y encontrar una respuesta a métodos anticonceptivos, ¿no? Pero no tienen respuestas verdaderas a esos anhelos que estamos hablando del corazón. Por ejemplo, una pregunta que me suelen hacer mucho, que tienen mucho lío sobre las diferencias entre qué es que me guste, qué es que me atrae, cómo sé que estoy enamorado, qué es el amor. El amor es algo más que un sentimiento. Bueno, pues yo en estas charlas, en estos talleres, lo que intento es ir ahí, ¿no? A profundizar en... Uh-huh. Oye, Rocío, ¿crees que son los padres conscientes de la importancia de explicar adecuadamente el tema de la sexualidad y la reproducción humana a sus hijos? Y en este sentido, ¿crees que existe un diálogo intergeneracional verdadero, necesario para abordar estos temas pues con la necesaria calma y confianza y en un clima de respeto? Bueno, pues la realidad, nosotros, yo suelo pasarles unas encuestas previas y posteriores a dar las sesiones con ellos y es un dato que nos interesa mucho saber, si realmente se habla, ¿no? Parece que ahora este tema parece que se habla mucho más, que hay más libertad y la realidad es que los datos lo que nos están diciendo es que estos temas siguen sin abordarse en casa. Yo en las sesiones que imparto intento siempre convocar primero a los padres porque mi papel no es sustituirles, sino intentar acompañarles en educarles en este camino de la educación afectivo-sexual y darles un poquito pues pautas y animo luego también a esos alumnos a que establezcan ese diálogo con sus padres. Uh-huh. Ahora nos hablarás de las pautas un poco que a lo mejor pueden venir muy bien a quien nos esté escuchando en este momento, pues que pueda enfrentarse a abordar estos temas abiertamente en casa con sus hijos. Pero antes te quería hacer otra pregunta. ¿Tú cuándo crees que es el mejor momento para explicar este tipo de cuestiones, para que los padres hablen con los hijos? ¿Hay algún momento, alguna edad? Bueno, a ver, la realidad es que siempre es el mejor momento. Claro, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo entiendo que la respuesta que están buscando es cuándo explico a mis hijos, por ejemplo, cómo se hace un hijo, ¿no? Exacto, justo era un poco lo que queríamos preguntarte. ¿Vienen de la cigüeña o cómo se hace un hijo, ¿no? Claro, yéndonos otra vez a la respuesta a esa primera pregunta que me has hecho, si nosotros entendemos la educación afectivo-sexual como ese aprender a amar, eso se educa siempre.
Incluso en el momento en el que tienes a tu hijo en el vientre materno ya hay una relación con esa persona, ¿no? O cuando nace y cómo le abrazas o cómo le acaricia su padre o qué concepto tienes tú sobre lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Aunque no seamos conscientes, siempre estamos educando en este terreno a nuestros hijos. Y cuando hay que abordar este tipo de cuestiones que tienen que ver tal vez más con la genitalidad, con estas explicaciones sobre la fisiología o tal, ¿ofreces alguna clave, alguna pauta por la que hablábamos antes, ¿no? Que puedas ofrecer ahora a los padres y decir, pues, ¿qué recomendaciones tú podrías dar en este sentido? Bueno, para empezar, perderle el miedo. Es decir, es que es algo maravilloso el hecho de que ese hijo que te está preguntando cómo he venido al mundo, ¿no? Pues pierde el miedo a explicarle algo que es bello. Y quizás explícaselo de la misma manera que tú le explicas cómo es el funcionamiento del sistema pulmonar o del sistema respiratorio. ¿Por qué no explicar lo bello que es la reproducción humana? Entonces, primera pauta, perder el miedo. Con la misma espontaneidad que ellos te preguntan, poder responderles. ¿Y alguna más? ¿Podrías dar alguna más? Además, una vez que han perdido el miedo, ¿qué podrían esperar esos padres de ese diálogo para que se produzca esa confianza? Tal vez buscar un buen momento, un clima que pueda ser adecuado, porque quizá con los nervios del día a día, pues a lo mejor muchas veces no parece tampoco el buen momento y muchas veces quizá no se encuentra, ¿no? Como... Claro. No lo encuentras tú como padre, que quizás quieres darle una respuesta muy concreta, pero es que ellos son mucho más naturales. Recuerdo, por ejemplo, un alumno, luego depende también de cada alumno, hay alumnos o niños, ¿no?, que son mucho más introvertidos y por lo tanto hay como que sacarles con sacacorchos la información, y otros que con absoluta naturalidad pues te sueltan, quizás en un momento que más inesperado, te sueltan una pregunta que a ti se te suben los colores, ¿no? Recuerdo después de unas sesiones en un colegio que salía un alumno, me parece que era de quinto de primaria, y a grito pelado en el patio le decía a su madre: mamá, hoy hemos aprendido lo que son las menstruaciones nocturnas, ¿no? Que claro, a mí me entraba la risa porque digo, el pobre chaval se ha hecho un poquito de lío, ¿no?, entre las eyaculaciones nocturnas y la menstruación, ¿no? Pero, pues, al final es el diálogo de la misma... Claro, tú no puedes pretender que tu hijo, por ejemplo, adolescente, te cuente si está saliendo con una chica o no está saliendo con una chica si tú previamente no has tenido diálogo con ese hijo, no se ha sentido escuchado, no se ha sentido que las cosas que para él son importantes también son importantes para ti. Pues desde los jugadores de la liga de fútbol, que igual él está haciendo a la colección, hasta el problema que han tenido con un amigo suyo porque se ha llevado un disgusto. Hay que sacar tiempo para hablar con nuestros hijos, para establecer esa confianza. Con lo cual, estas pautas un poco, tú esto es lo que desarrollas luego en los talleres específicos para los padres, ¿no? Porque además de estar con los chavales, ¿no?, comentabas antes, en los talleres, los colegios también te llaman y dicen: oye, Rocío, imparte por favor una sesión a nuestros padres sobre este tema. Es ahí también donde tú desarrollas un poco con los padres. ¿Qué has detectado con ellos un poco en el día a día? ¿Qué te cuentan? Bueno, pues lo que cuentan es eso, que hay mucha inquietud, que muchas veces ellos tienen miedo, ¿no?, a abordar estos temas con sus hijos, y yo lo que me suelo encontrar es que muchas veces primero nos tenemos que plantear nosotros con nuestra propia historia, o sea, a mí qué me han enseñado de esto, cómo quiero vivir yo mis relaciones, qué pienso yo sobre el amor, qué pienso... Si no tengo respuestas cuando un niño con absoluta naturalidad te plantea unas preguntas que son muy sencillas para ellos, te la hacen con total naturalidad, pero para ti implica planteamientos más profundos. Si no te los has hecho tú antes, pues te encuentras con la dificultad de cómo contestar a tu hijo con la naturalidad que él requiere. Rocío, ¿crees que los resultados con los chavales con los que has trabajado, con los que trabajas en los distintos colegios, han entendido esta visión integral de la sexualidad como algo afectivo sexual? Pues
No solo creo que lo han entendido, sino que encima lo agradecen. Recuerdo, me viene a la cabeza... Sí, eso, ponos algún ejemplo. Sí, un alumno que después de estar con ellos 4 horas se me acercó y me dijo: Rocío, gracias. Había recibido muchas sesiones de sexualidad, pero él lo que me transmitía es que ninguna le había llegado al corazón, ¿no? Y que había sentido que alguien por fin le miraba a él como persona y miraba a ese corazón tan deseoso de sentirse amado y con esa gran capacidad de amar. Joder, qué gran satisfacción. Imagino que para ti también, cuando impartes estos talleres y recibes esos comentarios, también a ti te harán sentir y remover por dentro, ¿no? Eso es lo que más te llena en esta tarea, ¿no? Esos alumnos que luego se te acercan, te agradecen y comparten también todos sus miedos, todas esas inquietudes, y se dejan acompañar, porque en el fondo lo que quieren es eso, ¿no? Dejarse acompañar y alcanzar ese gran deseo de ser feliz. Rocío Cabrera, en los micrófonos de Educaon, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestros micrófonos. Es más, y yo te emplazaría a que en el futuro puedas estar con nosotros y podamos ir poco a poco desenmarañando, tratando estos temas que tanta atención pues requieren. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta cuando pronto. queráis.